Sean bienvenidos a este viaje al pasado. Disfrútalo, porque también es parte de nuestra historia. El tren en Chile se ha utilizado por mucho tiempo. La misma empresa de ferrocarriles del Estado es la empresa estatal más antigua del país con más de 130 años. Si bien en la actualidad es un sistema de transporte que ha caído en el desuso, nuestro país aún conserva más de 5.000 kilómetros de vías férreas, en su mayoría para transporte de cargas. En sus mejores momentos llegó a contar con más de 8.500 kilómetros, y unía por el norte las ciudades de Arica con La Paz y desde Pisagua a Puerto Montt, sumado a numerosos tramos intermedios horizontales llamados ramales o subramales. Con la popularización de los vehículos diésel y el aumento de construcción de carreteras, los trenes se utilizaban cada vez menos. Con la falta de mantención y modernización de las máquinas, por culpa de políticas que apoyaron más a los camiones que a los trenes, mucha gente lo llegó a considerar un sistema lento e ineficiente. Es que la relación de los chilenos con sus trenes es especial, sobre todo en un país con una geografía tan compleja, en que la conectividad siempre implica un desafío mayor. Los trenes lograron unir ciudades y pueblos, provocando el traslado tanto de personas como de mercancías y con ello, de grandes historias. Por eso te traemos una lista de 5 de los viajes más icónicos que podías hacer en ferrocarril. Número 1. Ferrocarril Arica-La Paz. Dentro de las condiciones del Tratado de Paz de 1904, con el fin de la guerra entre Chile y Bolivia, estaba la construcción de un ferrocarril que uniera el puerto de Arica con las ciudades del interior, hasta llegar a La Paz, a costa del gobierno chileno. El trazado de 440 kilómetros fue inaugurado en 1913, mientras que la sección boliviana del recorrido de 228 kilómetros se entregó a las autoridades altiplánicas en 1928. La construcción tuvo numerosos contratiempos debido a las crudas condiciones climáticas, como el frío y la altura. Incluso en 1911 se paralizaron las obras debido a una crecida del río Yuta. A pesar de los posibles conflictos diplomáticos de la actualidad, la vigencia del tren y su importancia para el comercio entre ambos países sigue siendo fundamental. Actualmente, este ferrocarril se encuentra operativo del lado chileno, mientras que por el lado boliviano se utiliza un ferrobús. La antigua estación de pasajeros y administración de Arica fue cesada de sus funciones en 1997 y posteriormente declarada Patrimonio de la ciudad. En cuanto al tren, se realizaban viajes turísticos entre la estación Arica y Poconchile, localidad situada hacia la cordillera. Número 2. Ferrocarril Trasandino. Ideado por los hermanos Clark en la década de 1870, este ambicioso proyecto tenía por objetivo unir comercialmente a Chile y Argentina, asegurando salidas a los océanos Pacífico y Atlántico. El proyecto tenía como mayor dificultad atravesar los 4.400 metros en promedio que tiene la cordillera de los Andes, sumado a complejidades técnicas, económicas y políticas entre ambos países, que aún no definían completamente sus fronteras. En definitiva, luego de 11 años de construcción se inauguró el ferrocarril en 1915, uniendo en un hermoso recorrido cordillerano las localidades de los Andes en Chile y Mendoza en Argentina, conllevando un gran éxito en sus primeros años de uso. Lamentablemente, debido a severos problemas económicos, deficiente gestión administrativa y falta de inversión, sumado a duras condiciones climáticas, la línea se mantuvo inoperante durante años, hasta 1944. Desde ese año, hasta 1978, durante el conflicto por las Islas del Sur, el tren se mantuvo en funcionamiento. Pero debido a la crisis diplomática, se canceló primero el servicio de pasajeros en 1979 y luego el servicio de carga en 1984. Si realizas el recorrido Los Andes-Mendoza, a través del Cristo Redentor, aún se pueden observar las ruinas ferroviarias de esta ambiciosa obra de ingeniería. Hoy en día existen proyectos en carpeta que pretenden revitalizar esta ruta. 3. Ramal Talca-Constitución. Uno de los recorridos más populares que aún se encuentran vigentes. Este ramal tiene de 88 kilómetros y más de 100 años de historia. Une la capital regional del Maule con uno de los balnearios más importantes de la zona, y también con estaciones intermedias. Utiliza un buscarril alemán que data de 1961 y aún se mantiene activo. Este tramo, construido entre 1892 y 1915, presentó serias dificultades técnicas en su etapa final, y demoró más de 4 administraciones presidenciales en ser concluido, incluida la Guerra Civil de 1891,
especialmente en las inmediaciones de Constitución, cobrando la vida de numerosos maulinos, aun cuando el tramo no era particularmente largo. Así, el ramal mantiene su uso, uniendo localidades que no tienen una conectividad adecuada con las ciudades más importantes de la región del Maule. Hoy es subsidiada por el Estado y administrada por el Grupo F. Hace viajes regulares a costos accesibles. 4. Ferrocarriles Flecha del Sur. Hace unas décadas, Chile estuvo a la vanguardia de los trenes de alta velocidad en el mundo. Con solo 124 asientos y velocidades crucero entre 90 y 120 km por hora, los famosos trenes alemanes fueron bautizados como Flecha Sur debido a la velocidad que alcanzaban. Si bien, las líneas ferroviarias que unían Iquique con Puerto Montt estuvieron operativas a partir de 1913, ese viaje era sumamente largo y demoroso, con un tramo que contaba con 8.883 kilómetros de vías férreas. No obstante, supuso el desarrollo de numerosas ciudades del sur de Chile, en torno a focos comerciales y sociales que se erigían en los alrededores de las estaciones. La llegada de estos trenes fue toda una revolución para el transporte de la época. De motor eléctrico diésel, podían hacer el recorrido de Santiago a Puerto Montt en tan solo 14 horas, todo un récord para la primera mitad del siglo. Ideados para viajes largos, iniciaron los recorridos en enero de 1940, saliendo desde la estación Mapocho al menos 3 veces por semana. Las primeras máquinas las adquirió el Estado de Chile, a través de la empresa de ferrocarriles del Estado a la Alemania nazi, y solo 2 de las 6 adquiridas alcanzaron a llegar producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las restantes serían rescatadas de una maestranza en Suiza unos años después. Con el pasar de los años, el recorrido dejó de ser utilizado con tanta regularidad. Las razones son múltiples: la falta de inversión pública y mantención de las máquinas, la escasa cantidad de pasajeros que podían transportar, sumado al encarecimiento del diésel y el agotamiento de repuestos, provocó que los Flecha fueran desmantelados definitivamente en 1960. Las máquinas en su ocaso, hicieron los recorridos Santiago-Cartagena y otros viajes en la zona central. 5. Tren Santiago-Valparaíso. Luego del éxito de los primeros ferrocarriles que llegaron al país, no fueron pocos los empresarios que quisieron hacer los estudios para conectar la capital con el puerto principal. Luego de diversas gestiones a fines de 1850, en las que participaron personajes como Enrique Meix y Matías Cousiño, se resolvió la construcción de un ferrocarril que tendría forma de herradura pasando por localidades como Quillota, La Calera, Viña del Mar y llegando hasta el centro de Valparaíso. La inauguración se produjo el 14 de septiembre de 1863 en la localidad de Yayay, punto central de la ruta. La construcción de esta obra cobró la vida de al menos una centena de trabajadores, principalmente al momento de atravesar la difícil geografía del Valle Central. El mismo presidente José Joaquín Prieto estuvo en la ceremonia de inauguración. La ruta se mantuvo activa por más de un siglo, pudiendo acceder al tren en Santiago desde la estación Mapocho, cerrada en 1987, actual Centro Cultural, o desde la estación Yungay. Posteriormente, con la modernización de la Ruta 68 y la apertura del túnel O Prado, construido en 1970, la población se inclinó cada vez más por trasladarse en bus o automóvil, conllevando el desuso del ferrocarril. El recorrido fue definitivamente clausurado el 8 de marzo de 1992. En la actualidad hay proyectos para unir nuevamente Valparaíso y Santiago con nueva infraestructura ferroviaria. En cuanto a las antiguas estaciones del ferrocarril, hoy son utilizadas por el Metro Valparaíso. Otras como las de La Calera fueron definitivamente abandonadas. A partir de la invención de los trenes de alta velocidad, este medio de transporte se ha revitalizado, manteniendo varias ventajas frente a otros sistemas y por eso es muy popular en otros rincones. Es expedito, son tramos directos y utilizan energías limpias. Además, el viaje lo puedes hacer por comodidad o solamente por rememorar ese viaje del pasado. Ese es probablemente uno de los mayores atributos del viaje en ferrocarril, el evocar toda clase de recuerdos e historias. Justamente por eso en la actualidad se realizan variados trenes turísticos del recuerdo, rememorando los antiguos recorridos que atravesaban el país. Al menos, se puede observar una mayor preocupación ciudadana por mantener este sistema tan ligado a nuestra memoria. Tan popular es el tren en nuestra historia nacional, que se le ha dedicado más de alguna canción, como lo es Tren al Sur de los Prisioneros,
y es que el ferrocarril y su comercio, sus estaciones e infraestructuras, nos han marcado durante décadas a través de recuerdos e imágenes. Gracias por tu visita, no olvides suscribirte, compartir, darle like y viajar con nuestros videos.